Hola de nuevo al alumnado de física del Instituto Isla Verde. Seguimos con nuestras sesiones online y en esta ocasión va a tratar sobre la resolución de un problema conceptual de onda electromagnética que apareció el año pasado en el examen de septiembre de 2019. ¿Vale? Vais a tener en esta sesión formativa, os voy a mostrar cómo se resuelve un problema conceptual partiendo de un dibujo o un esquema de leyes generales. Y por favor, muy importante, os voy a mostrar el modelo de cómo hay que ir haciendo los párrafos de manera lógica y coherente. ¿Vale? Lo podéis hacer, los párrafos los podéis ir enumerando o simplemente vais escribiendo esos párrafos, pero de manera lógica y coherente, con lo que queráis explicar o razonar. ¿Vale? Pues espero que sea de utilidad esta explicación que vais a ver a continuación. Comencemos pues por la lectura del problema conceptual número 3 del examen de septiembre de 2019, que dice lo siguiente: el índice de refracción de un vidrio es mayor que el del aire. Razone cómo cambian las siguientes magnitudes al pasar un haz de luz del aire al vidrio, su frecuencia, su longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. Conceptos que hay que tener claro. Primero, estamos frente al fenómeno de la refracción. Por tanto, a partir de ahora, solo nos centramos en estudiar ese fenómeno. Segundo, el concepto de índice de refracción. A mayor índice de refracción, más cerca está el rayo de luz de la normal, cuando en el rayo refractado. Es decir, más pequeño es el ángulo de refracción en el medio material en el cual se refracta. En este caso, en el vidrio. Tercero, tendremos que aplicar la ley de Snell. Y cuarto, y no menos importante, tenemos que tomar como referencia siempre, por favor, y esto, atención, porque a la hora de resolver los problemas, si no tenemos claro que nuestra referencia es esta, es el eje de ordenadas, la normal. Bien, pues ese eje es el que hay que tomar de referencia a la hora de definir los ángulos que aplicaremos en la ley de Snell. Este es el mayor error que se comete en este tipo de problemas, el no tener claro que los ángulos que se aplican en la ley de Snell se ajustan o se hacen con respecto a la normal. Procedamos pues a la resolución de este problema conceptual. En primer lugar, tenemos que realizar un dibujo o esquema en el cual se represente el fenómeno físico al que hace referencia este problema. En este caso tenemos representado el fenómeno físico de la refracción. Lo tenemos que representar adecuadamente, es decir, el rayo incidente parte del aire, este es el rayo incidente que está en el aire, y cuando llega a un medio material diferente, en este caso el vidrio, el rayo experimenta el fenómeno de la refracción, porque al ser materiales diferentes, la interacción con la materia es diferente, y como la onda electromagnética es un campo eléctrico magnético que se propaga a través del espacio, pues la velocidad no va a ser la misma en todos los medios materiales. En este caso, en el vidrio, la velocidad es menor que en el aire, porque el vidrio tiene un mayor índice de refracción. Y al tener un mayor índice de refracción, que quiere decir también que tiene menor velocidad, se va a acercar más a la normal. Lo cual quiere decir que en una situación como la que describe este problema conceptual, θ sub 2, es decir, el ángulo de refracción es menor que θ sub 1. ¿Vale? Esto lo tenemos representado aquí, hay que escribirlo con palabras, ¿de acuerdo? Como el índice de refracción del vidrio es mayor que el índice de refracción del aire, entonces el ángulo de refracción, θ sub 2, es menor que el ángulo de incidencia, θ sub 1, ¿vale? Tal y como se puede ver en el dibujo de arriba. Es decir, el rayo refractado se acerca más a la normal que el rayo incidente. Aquí estoy resolviendo el problema tal y como lo tendríais que hacer en selectividad, ¿vale? Un dibujo, un esquema y después una secuencia de párrafos con un orden coherente y lógico. Vale, el objetivo en este problema sería hablar
razonar cómo varían tres magnitudes físicas: la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación durante el fenómeno de la refracción. Bien, yo voy a empezar hablando, y aquí os digo que esto es lo que quiero decir con el orden lógico, pues voy a empezar hablando de la velocidad de propagación, porque la velocidad de propagación ya sabéis que depende tanto de la frecuencia como de la longitud de la onda. Por tanto, no puedo hablar primero de la frecuencia y la longitud de onda antes que de la velocidad de propagación. ¿Vale? Comenzamos, por tanto, a analizar cómo varía la velocidad de propagación durante el fenómeno de la refracción. En primer lugar, voy a razonar cómo cambia la velocidad de propagación de la onda. Antes de esto, voy a tener en cuenta la definición del índice de refracción. La velocidad de propagación ya sabéis que varía en cada material, y por la interacción que hay entre la onda electromagnética y la materia. ¿Y qué magnitud me da una idea de la velocidad de propagación en ese medio material? El índice de refracción, que se define como la razón entre la velocidad de la luz en el vacío, y recordad que nada puede viajar a mayor velocidad que la de la luz en el vacío, partido la velocidad de propagación que tiene la onda electromagnética, la luz en este caso, en el medio material correspondiente al que haga referencia ese índice de refracción. En este caso tenemos dos medios materiales, el aire y el vidrio. Por tanto, tenemos que definir el índice de refracción del aire, pues la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el aire, y tenemos que definir también el índice de refracción en el vidrio. La velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundo, partido la velocidad de la luz en el vidrio. Seguimos completando este razonamiento. Por aquí, si el índice de refracción y la velocidad de propagación de la luz en ese medio material están en una relación inversa, como podéis ver aquí en la fórmula, ¿vale? El índice de refracción y la velocidad de propagación de la luz en ese medio material están en relación inversa. Entonces, la velocidad de la luz en el vidrio tiene que ser menor que la velocidad de propagación de la luz en el aire. ¿Por qué? Porque el índice de refracción del vidrio es mayor que el índice de refracción del aire. Y bien, ya hemos razonado cómo varía la velocidad durante el fenómeno de la refracción en el medio material correspondiente al aire y en el medio material correspondiente al vidrio. Ahora tenemos que razonar las otras magnitudes que nos pedía este problema conceptual, que es la longitud de onda y la frecuencia de onda. Veamos pues cómo analizamos o cómo razonamos la variación de estas dos magnitudes. ¿Vale? Aquí estamos por aquí. Con respecto a la longitud y a la frecuencia de la onda, pues tenemos que considerar la ecuación matemática de la velocidad de propagación. Esta de aquí. ¿Vale? La velocidad de propagación, ya sabéis del tema anterior de ondas mecánicas, que es igual a la razón entre la longitud de onda y el periodo, o lo que es lo mismo, la longitud de onda y la frecuencia. Ahora nos interesa esta última expresión matemática de la velocidad de propagación que he subrayado, porque nos pide analizar razonar cómo varía la longitud de onda y la frecuencia. Así que nos centramos en esta última expresión matemática de la velocidad de propagación. En los problemas conceptuales siempre estamos manejando en los razonamientos algo muy sencillo, algo como que la relación entre las magnitudes son directas, es decir, si una aumenta, la otra aumenta, o inversa, es decir, si una aumenta, la otra disminuye, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en este caso, la velocidad de propagación tiene una relación directa con la longitud de onda. Esto quiere decir que si la longitud de la onda es mayor, la velocidad de propagación también es mayor. Sin embargo, tiene una relación inversa con el periodo. Esto quiere decir que si
el periodo es menor, la velocidad de propagación de la onda es mayor. Fijaros qué razonamientos tan sencillos, tan básicos, pero que son los más importantes y lo que hay que hacer en este tipo de problemas conceptuales. En este caso tenemos que la velocidad de propagación y la frecuencia están en relación directa. A mayor frecuencia, mayor velocidad de propagación. Analicemos esto bien en este fenómeno de la refracción y tal y como lo tenéis explicado en el vídeo teórico de la sesión anterior. Es decir, tenemos que la velocidad de propagación depende de la longitud de onda y de la frecuencia. Pues bien, si la velocidad de propagación varía de un medio material a otro, es porque o bien cambia la longitud de onda o bien cambia la frecuencia. ¿Cuál de las dos magnitudes varía? Pues aquí hay que tenerlo muy claro. Si lo que varía es la frecuencia, esto quiere decir que las ondas que están en el medio material del aire y las ondas que están en el medio material del vidrio, en la frontera, como la velocidad, el periodo, la frecuencia es diferente, pues puede pasar que se apilen en la frontera, experimentando fenómenos de interferencia constructiva o destructivas. Y esto es un fenómeno físico que no se observa en la refracción. Por tanto, la frecuencia de la onda electromagnética asociada a la luz no puede variar durante el fenómeno de la refracción. Así que, si la frecuencia no varía, ¿qué es lo que varía? Pues lo que va a variar es la longitud de onda. La longitud de onda es la magnitud que varía cuando la onda pasa de un medio material a otro. En este caso, como la velocidad del vidrio es menor que la velocidad de la luz en el aire, entonces la onda electromagnética, cuando pasa del aire al vidrio, lo que hace es acortar su longitud de onda. Y esto es lo que... ¿Cómo se acorta la longitud de onda? Pues la longitud de onda se acorta debido a la interacción de la luz con el medio material. Y repito otra vez, la luz es un campo eléctrico magnético que se propaga a través del espacio. La materia tiene naturaleza eléctrica, por tanto, se produce una interacción que va a depender, pues, de la naturaleza del medio material a través del cual la luz se propaga.